Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que están escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo el transgénero es un peligro para la sociedad y para sí mismo. Pero antes de empezar a hablar sobre este polémico tema, quisiera recordarte que puedes encontrar a las cuentas oficiales de El Barco como Opinión El Barco en todas las redes sociales y que puedes escuchar cada programa en diferentes plataformas como Spotify, Deezer, SoundCloud, Amazon, etcétera, etcétera. Está prácticamente presente en todas las redes sociales y en todas las plataformas en donde se puedan escuchar podcasts. También te comento que si te gusta el contenido, dale like, coméntalo y así podemos alterar el algoritmo para que llegue a más personas. Esto no con el fin únicamente de que sea escuchado, sino de que también sea criticado y que sea valorado el programa. Lo cual también me recuerda que puedes mandar un correo a opinionelbarco@gmail.com en donde puedes criticar, opinar, proponer algún tema para algún siguiente programa o mentarme la madre. De hecho, el presente programa se está haciendo gracias a un seguidor que sugirió que se hablase de este tema. Quiero recordarte que los correos no siempre los voy a contestar, pero siempre los voy a leer. Al igual que los diferentes comentarios que puedan existir en las diferentes plataformas y redes sociales. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este tema. Y vale la pena comenzar preguntándonos una serie de cosas. Primero que nada, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Y las siguientes son, ¿qué es un transgénero? ¿Qué es un transexual? ¿Existe diferencia? ¿Y por qué uno está bien y otro está mal en términos conceptuales? Ahora bien, un hombre, conforme a la Real Academia de la Lengua Española, es un ser animado racional, varón o mujer. Esto quiere decir que el vocablo hombre se emplea para denominar genéricamente al ser humano. En lo personal, a mí no me gusta denominar al ser humano como hombre porque efectivamente es muy limitativo y sí puede llegar a ser un poco exclusivo en cuestiones de la mujer, por lo que el vocablo en cuestión no me gusta tenerlo como esta primera acepción, sino como un varón, una persona del sexo masculino. Énfasis en el concepto de sexo que nos va a servir para más adelante. Ahora bien, el término mujer al día de hoy llega a ser mucho más complicado definirlo porque los progres se hacen bolas en determinar quién es una mujer. Yo he llegado incluso a escuchar personas que dicen que una mujer no es alguien que nace, sino que se hace. Que el término mujer es un constructo social y que una mujer es el que se siente mujer. Pero aquí está el primer error de todos, que es definir una palabra con la misma palabra. O sea, no podemos nosotros decir que una mujer es alguien que se siente mujer. Además de que es cacofónico, es decir, que suena del carajo, es completamente erróneo. La Real Academia de la Lengua define a la mujer como una persona del sexo femenino. Y quiero ser muy enfático en cuestiones de sexo. Ahora bien, ya planteando la cuestión del sexo, vamos a definir lo que es un transgénero y un transexual. Pero para ello, primeramente debemos entender la diferencia entre sexo y género. El sexo, una vez más remitiéndonos a la Real Academia de la Lengua, es la condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. En otras palabras, es la forma biológicamente correcta para determinar la masculinidad o feminidad. En este caso vamos a limitarnos a hablar únicamente del ser humano. Entonces, es menester tener en cuenta que el sexo se determina por lo que tenemos entre las piernas y es lo que determina si somos hombres o somos mujeres. Esto en los términos más biológicos y naturales. Y ya quedando claro esto, entonces hablemos del género. ¿Qué es el género? Para estos efectos, la acepción correcta es la tercera que nos da la Real Academia de la Lengua, que es grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Es decir, ya no se está atendiendo a la biología, ya se está atendiendo a lo social. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia real entre el sexo y el género es que el sexo lo determina la biología y el género lo determina la sociedad. ¿Ok? Teniendo ya esto claro, entonces es prudente señalar que el sexo existe en un plano real, mientras que el género existe en un plano ideal y social, porque el género no se determina a través de la biología, sino a través de la sociedad. Ya teniendo claro estos puntos, entonces sí vale la pena señalar el término transexual del término transgénero.
El término transexual es completa y totalmente erróneo. Uno no puede transicionar de sexo, porque los seres humanos no somos como los peces payaso, por ejemplo, que sí pueden adaptarse y cambiar de sexo con base en sus necesidades biológicas. Por eso mismo es que el término transexual es completa y totalmente erróneo, mientras que el término transgénero es el que podría ser más adecuado porque es un constructo social, y eso sí es un constructo social. Dentro de la misma definición se entiende que es una perspectiva adaptada desde la sociedad y no desde la biología. Entonces, la forma adecuada para referirse a una persona que sufre disforia de género es transgénero, no transexual, simple y sencillamente porque el sexo no cambia. Y se habla de género porque actualmente los wokes están hablando de género. Y el género, por lo menos entendido desde una perspectiva moderna, es tan inestable que ya existen varios géneros. Ya no solamente se limita al género masculino o al género femenino. Ya también existen y se contemplan términos más absurdos como el género no binario, que es de lo que se hablaba en el programa pasado de masculinidad y feminidad, en el que son aquellas personas que llegan a ser más andróginos, es decir, que no tienen determinada una masculinidad o una feminidad y están en un punto medio entre ambas. E incluso han llegado a catalogar uno de los géneros de lo más absurdo, estúpido y peligroso como es el género fluctuante. Y el género fluctuante es nada más y nada menos que poderse sentir libremente lo que te apetezca en el momento en el que estás. Te pongo un ejemplo muy rápido. Si tú fueras de género fluido y quisieras entrar a un baño de mujeres siendo un hombre biológico, podrías hacerlo si en ese momento te sientes y te identificas como mujer. A la vez, podrías exigir y demandar que se refirieran a ti con los pronombres de ella, porque en ese momento no te sientes hombre, no te sientes mujer. ¿Ya entendiste el absurdo? Entonces, los wokes lo que están haciendo es que están diciendo que lo que realmente es un constructo social es el sexo y lo que realmente es lo que te sientas, es decir, tu género, que es lo importante. Y yo voy a decir una cosa, realmente no nos podemos meter en la cabeza de las personas en cómo se sienten. Como alguien se identifique es problema de ese alguien. No podemos obligarlo a que cambie su perspectiva de sí mismo. Sin embargo, el problema no está en cómo se sientan ellos. El problema está cuando quieren obligarte a ti, un ser racional, a pensar irracionalmente como ellos, a compartir estos errores de percepción y a imponerte una idea que no está adecuada a la realidad. Entonces, el verdadero problema aquí no es que el transgénero se sienta inconforme con el sexo con el que nació, sino que te impongan a ti la idea de que ellos están bien y tú estás mal. En otras palabras, y así de fuerte lo voy a decir, te están obligando a que celebres desórdenes mentales. Y hablo de desórdenes mentales no de una manera peyorativa, sino porque de facto la disforia de género, en términos psiquiátricos, es un trastorno mental. Y ojo, lo que estoy diciendo no se está diciendo para que se burlen de las demás personas que sufren esta condición, sino para que sean empáticos y entiendan que los que están mal son ellos, pero tampoco podemos andar celebrando este tipo de problemas. Déjame ponerte otro ejemplo para que sea un poco más claro. Si tú ves que alguien tiene un desorden alimenticio en el que está vomitando, está dejando de comer y está ya en un estado de salud crítico donde se ve muy mal, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a celebrar su desorden mental diciéndole, sí, te estás viendo muy bien, le estás echando muchas ganas, enhorabuena. Por supuesto que no vas a hacer eso. Lo que vas a hacer es, lo vas a tratar de orientar y le vas a decir, creo que tienes un problema, creo que tienes una percepción de la realidad muy alterada, y creo que te está haciendo más daño dejar de comer y empezar a vomitar porque tienes la creencia de que te ves gordo cuando ya estás en los huesos. Entonces la misma lógica puede traspolarse al transgénero. No se trata de imponerles a ellos otra realidad, sino de no andar celebrando cosas que no son verdad. Porque eso no solamente le hace daño a ellos en creer que están bien, sino que le hace daño a la sociedad en tratar de imponer una, entre comillas, realidad que no es real. Y de esto se ha dado cuenta la gente poco a poco. Primeramente empezó como algo woke súper interesante, súper innovador, súper inclusivo, pero a la larga
otros simpatizantes de otros movimientos como el feminismo se han visto reprochando a los transgéneros porque no son mujeres. Y esto se ve también en el tema de los deportes, el cual vamos a hablar en un momento más. Y a ver, existen feministas que todavía creen en la aceptación y creen en una apertura de espacio para estas personas dentro de su grupo porque sí los creen mujeres. El verdadero problema aquí es que tratando de ser tan inclusivo, se vuelven incongruentes entre ellos mismos. Y actualmente existen feministas que verdaderamente están en contra de que se incluyan a estos hombres que se creen mujeres, porque sensatamente saben que la biología no los hizo mujeres. Por eso también quiero hacer hincapié en el capítulo del feminismo radical, en donde hice mención sobre que el feminismo en sí no es malo, sino la manera en la que se está transformando el feminismo moderno en un feminismo radical es lo que está dándole veneno no solamente al movimiento feminista en sí, sino a toda la sociedad. Y no estoy hablando únicamente de una sociedad conservadora, estoy hablando de una sociedad en general. Porque creer que un hombre con inyecciones de estrógeno, con implantes de senos y con una voz agudizada sea una mujer es completamente absurdo. Lo dije en el programa pasado y lo repito esta vez. Si naces hombre, te mueres hombre. Si naces mujer, te mueres mujer. Y juro que a la biología le importa completamente un bledo cómo te sientas. Tú puedes sentirte lo que quieras. Siéntete hombre siendo mujer, siéntete mujer siendo hombre, siéntete un perro o un cono de tránsito, no me importa, siéntete lo que quieras. Pero a los 50 años vas a tener que tomar una decisión. O te checas la próstata o te checas para ver si tienes cáncer de mama. Solo hay dos opciones. Y más de uno seguramente se estará preguntando, bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Te voy a decir una cosa, ¿qué se puede hacer al respecto? Es no darle visibilidad al adoctrinamiento. Lo que se puede hacer es darle visibilidad al problema. Porque tampoco se trata de ser ojete y darle por su lado a esa gente. De hecho, darle por su lado sería celebrarle el desorden mental. Y ojo, el hecho de que tengan un desorden mental no quiere decir que no sean racionales, no quiere decir que no piensen, no quiere decir que no puedan tener sentimientos. Por supuesto que no, simplemente es un problema con el que están lidiando y es que no se sienten identificados con lo que están. De hecho, uno de los mantras que publica mucho la comunidad LGBT al respecto de los transgéneros es que los acepten y que se acepten como son. Pero fíjate cómo es un arma de doble filo muy peligrosa, incluso para su propia ideología. Si ellos se aceptaran como son, tendrían que aceptar su sexo, no tendrían que aceptar cómo se sienten. Que volvemos a lo mismo, el cómo se sientan es problema de ellos. El verdadero problema es cuando tratan de imponérselo a la gente que no comparte sus ideales. Y no compartir los ideales no quiere decir que sea incompatible ser empático o ser buena persona con un transgénero. Porque el hecho de que vivan con una percepción de la realidad alterada no los hace malas personas. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar a nuestra manera. Y reitero, invisibilizando el adoctrinamiento y visibilizando el problema. Ahora, invisibilizar el adoctrinamiento no quiere decir invisibilizar a estas personas. Y fíjate algo muy curioso. Actualmente, los tratamientos psiquiátricos que existen para las personas que sufren disforia de género tienen diferentes nombres que son políticamente correctos, pero que también son racional y lógicamente incorrectos. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona con disforia de género se somete a un tratamiento psiquiátrico que tiene por objeto reafirmar lo que es y no lo que cree que es decir, su sexo y no su género, se le llama terapia de conversión. Ahora, cuando una persona con disforia de género se somete a un tratamiento psiquiátrico para reafirmar lo que cree que es y no lo que es, se le llama terapia de aceptación. Date cuenta de la incongruencia en los nombres. La terapia de aceptación se llama de aceptación para que aceptes lo que tienes en la cabeza y no lo que tienes entre las piernas, mientras que la terapia de conversión te está diciendo que tratar de aceptar tu sexo y negar tu disforia de género es convertirte, porque lo que eres es lo que tienes en la cabeza y no entre las piernas. Entonces date cuenta cómo la política se inmiscuye incluso en el campo de la propia medicina.
Y yo te pregunto, si las ciencias de la salud se ven pervertidas por la política, ¿qué carajos no lo está? Porque si lo vemos con lógica, los nombres están completamente al revés, ya que una terapia de aceptación debería ser una terapia que ayude al paciente a aceptarse como es, no como cree que es. Por otra parte, la terapia de conversión sería una terapia que, como el nombre lo dice, convierta a un paciente en lo que no es. Y me voy a remitir una vez más a la Real Academia de la Lengua para definirte qué es convertir. Convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Ahí está. Entonces es completamente incompatible determinar terapia de conversión y terapia de aceptación para las personas que sufren disforia de género. Es más, yo te lo pongo así. Y ahora vamos a meternos a cómo la política se inmiscuye también ahora en el derecho. Es un delito obligar a una persona con disforia de género a asistir a una terapia de conversión, entendiendo la terapia de conversión como políticamente se entiende, no como médicamente debería ser. E incluso, por lo menos en la Ciudad de México, en el Código Penal, si la persona a la que se le quiere imponer esta terapia de conversión fuese menor de edad, la pena aumenta. Puedo terminar de entender la lógica sobre un mayor de edad, pero ponte en el papel de un padre de familia. Supongamos que tu hijo menor de edad llega y te dice, oye papá, mamá, ya no quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y tú realmente no tienes ningún problema con su orientación sexual ni con otras cuestiones. Tú lo que estás viendo es que tu hijo probablemente tiene un problema de identidad. Entonces lo llevas con un psiquiatra. ¿Con qué fin? Con el único fin de que tu hijo entienda que no es tu hija. ¿Por qué? Porque si a tu hijo le das esa libertad de que empiece a fluctuar entre lo que se siente y lo que es, lo único que estás haciendo es agravar la crisis de identidad que ya de por sí tiene. Pero, oh sorpresa, llega el Estado y se entera de lo que estás haciendo. Y el Estado, tan politizado como lo está ahora, le importa una o media mierda si tu fin es ayudar a tu hijo. El Estado está viendo cómo tú limitas su identidad de género. Entonces, tú como padre de familia que busca solucionar una crisis de identidad para un menor de edad que no tiene la capacidad para valerse por sí mismo, termina siendo el villano de la historia e incluso imputado de un delito denominado como delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta cómo incluso es el propio Estado el que por favorecer a estas minorías que tienen un trastorno mental están afectando a toda la sociedad? Y aquí, damas y caballeros, está el meollo de todo el asunto y el tema principal del presente programa. La ideología del transexualismo es un problema para las propias personas que sufren una disforia de género y para el resto de la sociedad que no comparte esos ideales. Y yo te puedo asegurar que hay muchas personas que piensan de la misma manera en la que te estoy hablando, que es, no me importa lo que pienses, realmente yo no me voy a meter en tu vida privada, pero tú no te metas tampoco en mi vida privada, ni me vengas a imponer ideas con las que yo no estoy de acuerdo. Porque una cosa es que yo entienda que tú tienes una percepción de ti mismo diferente, pero el hecho de que yo te entienda no quiere decir que comparta tus ideales ni que crea que estás bien. Entonces no me vengas a decir que estás bien cuando la razón y la biología me dicen que no lo estás. Es puro sentido común y desafortunadamente, y esto es algo que se ha dicho mucho, el sentido común en la actualidad es lo menos común. Pero ¿qué pasa? La gente ya no quiere hablar de estos temas porque tienen miedo a la cancelación. Y la gente no se atreve a alzar la voz en nombre de la verdad porque temen ser señalados por un sector minoritario de la sociedad. Por eso yo te repito, no es que haya muchos progres, es que son muy ruidosos estos pocos progres. Y la mayoría de nosotros es silenciosa. No seas parte de esa mayoría silenciosa. Yo te incito a que profeses la verdad, no a manera de odio, porque no se trata de linchar tampoco a aquellos que piensen diferentes a nosotros. Y aunque ellos lo hagan, porque ya te pueden meter a la cárcel por promover terapias de conversión, no tenemos por qué rebajarnos al mismo nivel de estas personas. Lo que tenemos que hacer es trabajar
para plantar el sentido común en la sociedad, para volver a la verdad, porque al día de hoy ya le quitamos su lugar a la razón y en su lugar pusimos a los sentimientos. Y como sociedad somos unos imbéciles, no porque hayamos permitido que estas cosas pasaran, sino porque seguimos permitiendo que pasen. Ahora, si tú conoces a alguien que siga dudando sobre su postura respecto de este tema, háblale sobre los deportes. Y cuéntale cómo las propias mujeres ya se están quejando de que metan a hombres disfrazados de mujeres a competir contra ellas. Yo te voy a decir una cosa. En el ámbito del deporte, por cuestiones biológicas, la fisiología del hombre le da mucho más fortaleza física, le da mucho más resistencia y muchas más características en general que son favorables para desenvolverse como deportistas de alto rendimiento. Y esto yo no te lo digo por ser sexista, te lo digo porque soy realista y te lo digo porque tanto hombres como mujeres tenemos cualidades diferentes. En este caso, el deportivo, los hombres sobresalen más. Y te lo voy a demostrar con ejemplos. Valentina Petrillo es un atleta transgénero italiano que compite en la categoría de mujeres de atletismo y que ya rompió muchos récords de velocidad. Lia Thomas es un nadador transgénero que rompió récords en la categoría femenina de natación en la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos a sus 25 años. Aiden Gallagher es otro corredor transgénero que batió récords femeninos en la disciplina de atletismo recientemente en este 2024. Mary Gregory es otro ejemplo de un atleta transgénero que rompió varios récords femeninos también en cuestiones de levantamiento de peso. Y este sujeto lo que hizo fue que rompió 4 récords en una sola sentada. Y como último gran ejemplo te pongo a Avi Silverberg. Este amigo es verdaderamente interesante en su ejemplo porque él no se identifica como mujer. De hecho, lo que hizo fue una forma de protestar en contra de este transgenerismo y de lo absurdas que se han vuelto las reglas para regular el deporte femenil. Avi Silverberg es un sujeto que es entrenador principal de una cosa que se llama Team Canada Powerlifting. Y lo que hace es que él es el entrenador principal de un reconocido equipo de levantamiento de peso en Canadá. Y lo que hizo fue que se inscribió a un concurso que se llama Heroes Classic en el año 2023, en la localidad de Alberta. ¿Y qué fue lo que hizo? Él simplemente dijo que se identificaba como mujer, pero él fue viéndose como un hombre, no pasó por ningún procedimiento quirúrgico, no pasó por ningún quirófano, no hizo nada, solamente dijo que se sentía mujer. Y no hubo forma de que le negaran la inscripción al concurso. Todo porque son políticamente correctos y sumamente incluyentes. Felicidades, Canadá. Pero no. Lo que pasó fue que este tipo evidentemente ganó. Y lo que hizo es que cuando ganó, él reconoció que siempre fue hombre. Pero no hay forma de borrar el registro porque él dijo que en ese momento se sentía mujer. ¿Ya te diste cuenta de lo absurdo? Ahora, terminando con el tema de los deportes, quiero pasarme a otros ámbitos del mundo real. Y ponte a pensar. ¿No le dolería a las mujeres pensar que un hombre vestido de mujer llegó a ser la mujer más bella de España? Te estoy hablando, por supuesto, del caso de Ángela Ponce. ¿O no les molestará a las mujeres que un hombre vestido de mujer llegó a ser denominado como la mujer del año? Te estoy hablando, por supuesto, de Caitlyn Jenner. Y para ya no meternos en más ejemplos, solamente te pongo sobre la mesa una pregunta. ¿No crees que el transgenerismo le quita protagonismo a las mujeres? ¿No crees que el transgenerismo borra de facto todos los avances positivos que ha tenido a lo largo de la historia el movimiento feminista? Debe de ser terrible ser una mujer y pensar que por cuestiones políticas, un hombre que se siente mujer sea mejor mujer que tú. Y date cuenta cómo el progresismo es tan incongruente que llega a ser venenoso para sí mismo. Porque tener una postura favorable al transgenerismo es tener una postura contraria a todo lo que representa una mujer. ¿Cómo es esto? Es que lo que necesito es que veas entre líneas lo que te están diciendo. Los hombres somos tan chingones que podemos ser las mejores mujeres en el deporte, las mujeres más hermosas de algún país,
e incluso las mujeres del año. Y es por eso que es peligrosísimo ser pro-transgenerismo, porque lo que está pasando es que la política está borrando del mapa a la mujer, porque aparentemente cualquiera puede ser mujer. Y estoy haciendo un énfasis particular en la mujer porque es más factible que un hombre se sienta mujer a que una mujer se sienta un hombre en este plano de la disforia de género. Ya para finalizar, por cuestiones de tiempo, te voy a dar un dato perturbador. En nuestra sociedad, las personas que sufren disforia de género son más de la mitad las que han pensado en suicidarse y tienen un promedio de vida mucho más corto que una persona que no padece este trastorno. Y esto muchas veces los progres lo que hacen es que dicen que se suicidan porque no son aceptados y porque no los tienen en sociedad, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, el problema no es que la sociedad no los acepte, el problema es que ellos ni siquiera se aceptan porque siguen con una crisis de identidad, porque saben que aun cuando se pongan todas las ropas femeninas del mundo, todos los kilos de maquillaje del mundo y hayan pasado por todos los quirófanos para ponerse todos los implantes del mundo, nunca van a ser una mujer. Y esa es la razón por la cual celebran tanto la existencia de los estereotipos femeninos, porque lo que tienen que hacer es cumplir por verse como mujeres por fuera. Lo que tienen que hacer es eso, porque por dentro nunca van a poder cambiar absolutamente nada. Porque no importa cuántas cosas se mutilen, ni cuántas cosas se pongan, nunca van a cambiar sus cromosomas, nunca van a cambiar la biología y nunca van a cambiar su realidad. Hay muchísimo más que hablar sobre este tema, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo por aquí. Acuérdate que puedes enviarme un correo electrónico a opinionelbarco@gmail.com, en donde puedes brindarme retroalimentación, darme tus críticas, recomendarme temas para el siguiente programa o simplemente mentarme la madre. Acuérdate que todo lo voy a leer, pero no todo lo voy a contestar. Que tengas un excelente día, te habló el capitán y nos vemos para la próxima.